Buen día, nos volvemos a encontrar. Como estuvieron haciendo el proyecto, una vez definido y planteado el problema, objetivo, antecedente del tema, marco teórico, conceptual y la relevancia o importancia del problema para la disciplina de enfermería, es preciso delimitar los aspectos metodológicos que se utilizarán durante la ejecución de la investigación, ¿sí? Esta fase responde al cómo se realizará el estudio y puede encontrarse en el material o en el bibliográfico como diseño metodológico o material y método, ¿sí? Así van a encontrar donde vayan a buscar. En cuanto a los elementos del diseño de investigación o diseño metodológico, cuentan con 5 pasos, 5 elementos, ¿sí? Uno es la definición de la población y muestra, que ese ya dimos al principio de la clase. Tienen que definir la población, la muestra, a quien va dirigida el proyecto o la práctica de enfermería que van a realizar. El tipo de estudio, que hace referencia al diseño de investigación, que puede ser descriptiva, analítica, experimental, epidemiológica, y también también puede ser transversal o longitudinal, retrospectiva y prospectiva. Vamos a ver cada uno de estos cómo se va dando. ¿Sí? Cuando decimos que es de un estudio, según su finalidad y el alcance que va a tener los resultados de este estudio, estamos hablando de que puede ser de un estudio de tipo de diseño descriptivo, porque están dirigidos a determinar cómo es y cómo está la variable que se estudian en esa población. O sea, la presencia o la ausencia de algo, en este caso de enfermedad, o la presencia o ausencia de algún factor de riesgo, ¿sí? La frecuencia con que ocurre un fenómeno, que podríamos hablar de la prevalencia de un problema, es decir, el estado en que se mantiene un problema dentro de una población, o la incidencia, es decir, nuevos casos dentro de esa población, cómo se va dando. Y en quiénes, dónde y cuándo se presenta determinado fenómeno. Cuando hablamos de un estudio de diseño descriptivo, hablamos de esos casos, ¿sí? Entonces decimos que la investigación, según el tipo o la finalidad o el alcance del resultado, decimos que es diseño descriptivo. Cuando decimos que una investigación es de diseño analítico, están dirigidos a contestar por qué sucede determinado fenómeno y cuál es la causa o el factor de riesgo, y se clasifica en estudios de cohorte y de casos y controles, ¿sí? Cuando el estudio es de casos y controles, estamos hablando de aquello en el que se desea conocer qué parte de la población que presentó determinado problema de salud o fenómeno estuvo expuesto a la causa o al factor de riesgo asociado a ese problema. Y cuando hablamos de el estudio cohorte, en ese caso nos interesa conocer qué parte de la población expuesta a la causa o a la enfermedad o a la variable condicionante enfermó o presentó determinado resultado, ¿sí? Y cuando hablamos de tipo de estudio según el periodo y la secuencia del estudio, o según el tiempo de ocurrencia de los hechos y de los registros de esos hechos, estamos hablando de tipo de estudio de tipo transversal o longitudinal, ¿sí? Cuando una investigación es transversal es cuando se estudia la variable simultáneamente en determinado momento, haciendo un corte en el tiempo, ¿sí? Es decir, que yo hoy hago un corte, en determinada fecha, por ejemplo, 20 de abril, hago un corte y digo, ¿qué pasó en este momento con esta variable? ¿Sí? ¿Cuántos fueron los casos de COVID-19, por ejemplo? Y estudio todos esos casos y toda esa variable en ese tiempo. No me interesa lo que pasó antes ni después.
me interesan los datos que de ese momento, un corte transversal que hago en el tiempo. Y cuando hablo de un corte, o sea, un tipo de estudio de tipo longitudinal, es cuando se estudia una o más variables a lo largo de un periodo de tiempo. Es decir, podemos estudiar las variables de nuevo caso de los casos de COVID-19 durante el mes de junio, por ejemplo, ¿sí? Durante un periodo de tiempo que varía según el problema investigado y la característica de la variable que se va a estudiar. En ese caso decimos que es un estudio de tipo longitudinal. Y si el estudio que hacemos según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registro de la información pueden ser de tipo retrospectivo y prospectivo. Así como la palabra lo dice, retrospectivo son aquellos en los que el investigador indaga los hechos que ocurrieron en el pasado, ¿sí? O sea, como la palabra lo dice, retro son todos los hechos que pasaron en el pasado, o sea, desde la fecha de hoy hacia atrás. Y cuando decimos que un estudio es prospectivo, es cuando el investigador empieza a registrar la información según van ocurriendo los fenómenos, o sea, desde cierta fecha en adelante, ¿sí? Día por día, puede ser semana por semana o mes por mes, ¿sí? Pero desde cierta fecha en adelante va registrando cómo van ocurriendo los hechos. Y también tenemos el método. Según el método de recolección de datos, tenemos que decir qué método utilizamos en la investigación para recolectar los datos, ¿sí? Y qué instrumento utilizamos, ¿sí? Entonces tenemos que decir si los datos son de tipo primario, si son datos secundarios, ¿sí? Si recolectamos la información a través de encuestas, de observaciones, de entrevistas, de formularios u otros materiales que utilizamos o otros instrumentos. Eso se refiere a método de recolección de datos que se utilizó durante el proyecto o la recolección de datos durante la investigación. Después tenemos el procedimiento para la recolección de la información, que es cuáles son los procedimientos que tenemos que realizar para la recolección de la información. En primer lugar, capacitar al personal que se va a encargar de recolectar los datos, ¿sí? O nosotros mismos, si somos nosotros los que vamos a recolectar los datos, nos hace falta, ¿sí? Seleccionar el instrumento que se va a utilizar, los procedimientos para la toma de muestra y el registro de los datos, cómo se va a ir haciendo esos datos, y revisar los aparatos con la que se va a recolectar los datos, ¿sí? Si es un termómetro o un tensiómetro, bueno, que estén calibrados en la misma escala, ¿sí? Todos los aparatos que se van a utilizar. Y también estandarizar los procedimientos de cómo se va a realizar la recolección de datos. Por último, se hace el plan de tabulación y análisis de los datos, ¿sí? El plan de tabulación consiste en poner cuáles son los objetivos que se van a realizar según la hipótesis, la variable, y si es que se van a cruzar algunas variables para hacer comparaciones entre ellas, ¿sí? Eso está en el apunte, en el apunte donde dice método de procedimiento de investigación, ¿sí? Nos vemos.